Hola, aquí estamos con una nueva entrevista de nuestro ciclo Entrevistas con personas que hacen. Estamos, para los que no lo conocen, frente a Raúl Timerman. Gracias, Raúl, bienvenido, No, este, gracias a ustedes. por aceptar nuestra invitación, por supuesto, con mi socia, colega y compañera Sofía Florín. Este, Raúl, vos tenés una larga trayectoria profesional en infinidad de cosas. En Entonces, infinidad de profesiones. en infinidad de profesiones. Entonces, como habrás tenido tus idas y vueltas, nos pareció que sería muy bueno para la gente que anda en esas oscilaciones, de que sí, que no, digamos, poder escuchar tu historia de cómo fueran esas transiciones que habrás tratado con éxitos, con fracasos, con dificultades y habrás tenido que tomar decisiones que te llevaron a un camino o a otro camino. Nosotros acostumbramos a comenzar estas entrevistas con una pregunta. Cuando eras chiquito, allá lejos y hace tiempo, ¿qué pensabas que iba a ser de tu vida? ¿Que ibas a dedicarte a qué? Bueno, yo te diría que cuando yo era chiquito no tenía la menor idea de qué me iba a dedicar. Fundamentalmente, yo empecé la escuela primaria cuando Evita vivía todavía. Yo también, sí, O claro. sea, iba primero inferior yo. En el año 52 y Evita falleció ese año. Yo vivía en un conventillo en la calle Pasteur, Pasteur 745. Planta baja al fondo, abrías una puerta desvencijada de madera, daba un patio y había tres habitaciones que daban a ese patio. En una habitación vivíamos mis padres y yo, en la otra mi bisabuela, o sea, la abuela de mi papá, y en la tercera había un depósito de papel de envolver que vendía un tipo para los comercios. Después había un baño, una cocinita. Y había una escalerita al costado que daba un entrepiso, digamos, que vivía un operario del puerto, recuerdo. Pero bueno, yo iba a un colegio, el Manuel Quintana, en la calle Lavalle, entre Ascuénaga y Pastor, Buena memoria nombre de tenés. Recoleta, pero colegio de 11, pleno 11. Mm. Y eso fue después de haber pasado en el año 51, estuvimos con mis padres haciendo Aliyá en Israel. Ajá, Vivíamos en un kibutz. Primero estuvimos en un kibutz, se declaró una epidemia de polio en la nursery del kibutz, donde había muchos bebés. Nos mandaron a hacer cuarentena, totalmente aislados en el medio del campo, una cuarentena de 40 días sí, efectivamente, claro. para verificar que no esté contagiado. Después fuimos a otro kibutz donde había chicos de mi edad. Mis padres no se adaptaron y volvimos a la Argentina. No tenía mucho tiempo para pensar qué quería hacer, porque era una vida muy activa con mis padres. Para decirte, yo a la noche mis padres me leían, mi papá me leía a Nicolás Guillén, a, a Raúl González Tuñón. Yo nací en el año 45, 25 de agosto, 3 días antes que Clarín. Clarín nació el 28 de agosto. Y me pusieron Víctor Raúl. Víctor por la Por la victoria victoria de aliada la guerra, claro. en la guerra y Raúl por Raúl González Tuñón. Mis padres eran militantes del Partido Comunista, eran lo que se llama luchadores antifascistas. Después, cuando Perón declara ilegal al partido, o ya lo había declarado antes, pero la cuestión es que mis padres pasan a hacer una tarea ilegal, entonces pasamos a la clandestinidad en el Y año eh, inferior, primero superior. que era muy Hice chiquito, solo primero inferior en ese colegio. muy chiquito eras, Claro, y para ya estabas primero en la, superior y ya estabas en pasamos la a la clandestinidad. y ya estabas en la clandestinidad siendo Sí, chiquito. había un cuarto cerrado en casa, venía alguna gente a trabajar de noche. Bueno, vivíamos en Martínez, Carlos Pellegrini y Pirán. Sí, Con los Raúl, años me sí, enteré que lo que se hacían en ese cuarto
eran cédulas y pasaportes. Ah, mira Para vos. la dirección del partido, los miembros que tenían que Como se ve viajar. ahora en las series de Netflix que van al especialista a Posiblemente, hacer sí, esas bueno. cosas. Che, ¿y cuándo en tu recuerdo, digamos, cuándo tenés idea de que, cuándo te pusiste a pensar que que iba a ser de tu vida? Te cuento, mira, a mí me gustaba mucho el cine. Es decir, Ajá, yo iba mucho al cine. Había dos cines en Martínez donde vivíamos. Era el Astor y el Bristol. No existe ninguno de los dos ya. ya me imagino. Y yo iba permanentemente al cine. Estaba en San Isidro el Estela Maris, qué sé yo, había una cantidad, el Palace, fui a ver al compás del reloj, me acuerdo. Este, bueno, me gustaba mucho el cine. La cuestión, yo soy sobrino de Jacobo Timerman. Jacobo y Rilla eran muy amigos de Torre Nilsson y Ah, Beatriz Guido. sí, Entonces le dijeron que a mí me gustaba el cine, qué sé yo, si podía hacer una pasantía. Y la cuestión es que hice una pasantía, primero hice una pasantía en una película que se llamó, concurría a toda la filmación sin tener ninguna tarea a cargo, pero tiene un nombre eso en cine, no me acuerdo cómo se llama. Este, la película era 70 veces 7 con Isabel Sarli y Paco sí, claro, Raval. sí. La primera vez que Isabel Sarli es Re- dirigida por re- alguien que no sea Había Armando serio, Bo. claro. Re prohibida también Este, esa película. sí, y Y qué edad tenías en ese momento? tenía, en ese momento tenía 16 años. Ah, Y después me agarró las vacaciones y Torre Nilsson filmaba en el estudio Argentina Sonofilm este, una película que se llamaba Homenaje a la hora de la siesta, que era una coproducción extrañísima donde trabajaba una actriz italiana, Lida Valli, muy conocida en su en esa época, época, Paul claro. Gers, un francés. Y bueno, y ahí sí, trabajé como ayudante de producción, digamos. Este, y me gustaba el cine. Bueno, quería estudiar cine, fui a visitar la Universidad de La Plata, que había una carrera de cine. La de Antín, ¿no? No, no, eso no existía en No esa existía época. todavía, No, 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 no es que existía. Antin filmaba, digamos, en esa época. pero no tenía la escuela. Este, sí. Bueno, y fui a visitar, había dos lugares donde estudiar cine. Uno era en La Plata, que era un estudio totalmente teórico, no había absolutamente nada. Y la otra era la Escuela de Cine de la Universidad del Litoral en Santa Fe, que la dirigía Fernando Birri. Ellos habían hecho un cortometraje que se llamaba Tire 10, los chicos corriendo al lado de las vías del tren, pidiéndole a la gente, tire 10, don, Ah, tire 10, tire 10. las monedas, Y, claro. y bueno, pero tampoco tenían muchos elementos. Después sí hicieron Los Inundados, hizo Sí, Fernando me acuerdo, Birri, sí. hizo esa película, después Fernando Birri termina yéndose a Cuba y es el fundador de la Escuela de San José de los Baños. La Escuela del Cine Cubano le debe a Birri la formación de la mayoría de su gente. ¿Y vos qué Pero hiciste? bueno, la cuestión que no me entusiasmaba dónde podía Claro, estudiar, fui a orientación vocacional en- de la UBA, que estaba en la calle Florida en sí, esa me acuerdo. época, y me dijeron que yo era apto para las ciencias duras. Bueno, entonces fui a Exactas y me anoté. Y me anoté en el curso de ingreso de Exactas. Y había curso de ingreso un año, bueno, lo hice, ingresé. ¿Vos te sentías representado en eso o te No salió eso tengo y... idea, la verdad que mucha idea no. Me hice de amigos. En esa época vivía cerca de casa el Bocha Martínez Jr., que era guitarrista de Hernán Figueroa Reyes. Sí. Entonces, bueno, estudiábamos juntos, él estudiaba en, en Exactas también. Este, Había un muchacho que lo llamábamos el gordo Juan Perón. ¿Por qué? Porque tenía una foto de cuando él era chiquito en las rodillas de Perón viendo un partido en River. Era la mascota de River o algo Ajá. por el estilo. Y los tres hicimos un instituto para preparar alumnos en Martínez, digamos. Esa fue
te diría no, la primera actividad rentada fue como ayudante de producción en esa película, pero esta fue la segunda. Bueno, el resultado en exactas, Exacta este, la de Perú, Perú 222, sí, sí, estuve la noche de los bastones las noches largos, de ahí las me flores. afilié a la Federación Juvenil Comunista y estuve la noche de los bastones largos y bueno, caímos en la 22, me acuerdo. Después se cerró la facultad y empecé a trabajar en una fábrica pequeña de electrodos. Empecé a trabajar en el laboratorio químico como aprendiz, digamos, no, no tenía nada. Bueno, te digo, eh, Todo esto, Raúl, pa- te pregunto, todas esta secuencia, ¿vos lo tomabas como natural, como normal, como que era así, como que un designio de sí, Dios, como... No, sí, iba por donde me iba llevando la vida, iba ajá. yendo por ese lugar, digamos. O sea, No tengo idea de haber forzado nada. Sí me acuerdo que el verano en que, no, el año en que estaba haciendo el ingreso a Exactas, eh, empecé a trabajar con un grupo de teatro que formamos un cineclub justamente en San Isidro, se llamaba TEMSI, Teatro Escuela Municipal de San Isidro. Y ahí el que estaba a cargo del cineclub y yo lo asistía, iba a buscar las películas a las distribuidoras, etcétera, Roberto Perinelli, que después resultó autor de teatro y director de teatro, pero el que se hizo muy famoso de ese, bueno, hay dos que se hicieron muy famosos de ese grupo. Uno fue Hugo Midón. claro, Hugo Midón era de ese grupo, fuimos un verano a Mar del Plata juntos, digamos, la pasábamos muy bien con Hugo. Y el otro era el actor que trabajó muchos años con Tato Bores, que es actor del San Martín. Bueno, ahora Roberto Carnaghi. Carnaghi, sí, 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 lo ubico. Roberto también era de Temsi, digamos. Ah, Era un lindo grupo de teatro, sí. ajá. Bueno, entonces por ahí fue mi beta por ese lado. Resultado, digamos, Bueno, estabas básicamente, en los electrodos. sí. En la fábrica de Ahora, electrodos perdón, empecé a para trabajar hacer una línea de porque tiempo, ¿entre qué edades estamos hablando más o la, menos en la fábrica todo y en esto? el año fue la noche de los bastones largos, fue en el En el sesenta y 66, seis. sí, Yo soy del 45, o sea, tenía 21 años. claro. Claro, Y ahí empecé a trabajar porque cerró la facultad. Cuando abrió la facultad seguí trabajando mediodía ahí y seguí con los estudios y me recibí recién en marzo del 73. Pero lo interesante, yo trabajaba en una fábrica muy pequeña que se llamaba Argos, de la cual mi padre era uno de los socios. Después esa fábrica se vendió a una suiza que se llamaba Electrodos Oerlikon Argentina. Es decir, todos los socios vendieron y pasamos a trabajar en Electrodos Oerlikon Argentina. Electrodos Oerlikon Argentina con el tiempo se fusionó con una empresa Marathon de Asindar y formó Conarco en el año 75. Seguimos trabajando en Conarco. Resultado, Y vos siempre ahí. yo estaba siempre ahí. Es como que yo no me aparté del camino. Sí. Pensá que empecé en el año 66 y trabajé hasta el 96 en ese rubro. Empecé como ayudante de laboratorio part-time y en Conarco llegué a presidente del directorio. Llegué a ser presidente de la empresa, donde no era accionista, era de los Sí, Acevedo la y si te empresa. pregunto, sin haber tomado nunca ninguna decisión, No, ¿a dónde iba te lleva? estando ahí, es como un poco como desde el jardín, ¿no? Este, Ah, bueno, no, no sé si Sofi, ¿sabes qué dice pero no, en desde el el jardín de una medio, película? Sí, sí, desde el jardín es una película con Peter sí, sí, Sellers, sí, muy sí, ya sé, sí, sí. linda. Este, en el medio, Ehrlichon, cuando lo compraron los suizos, me mandaron, yo me recibí, año 73, me mandaron a Suiza, fui 40 días, hice un... Muy interesante la experiencia en Suiza,
porque hice un aprendizaje muy fuerte en el tema técnico de soldadura. Yo después terminé siendo gerente técnico de la empresa antes de ser presidente. Y había estaba a cargo mío de mi pasantía ahí, de mi aprendizaje, un señor Eugenio Capaul, Eugene Capaul, que hablaba un poco de español. Los viernes, todos los días yo almorzaba en la cantina de la fábrica de Earlycom. Pero los viernes, Capaul, para repasar lo que había hecho en la semana, me llevaba a almorzar a una pequeña hostería a 10 minutos en coche de la fábrica, que estaba en una especie de descampado frente a una plaza y donde el coche se estacionaba contra la vidriera de la hostería que era la vidriera del restaurante. Es decir, nuestra mesa estaba frente al coche. Capaul tenía un Volvo de hacía 25 años más o menos. La cuestión es que cuando yo bajo del coche, Capaul se da toda la vuelta y cierra con llave de mi lado. Le digo, Capaul, ¿roban muchos coches en Zúrich? Me dice, no, nunca roban un coche. Le digo, nos vamos a sentar ahí enfrente. Si, ¿por qué viene y lo cierra con llave de mi lado? Y dice, no, porque si lo llegaran a robar y no estaba cerrado con llave, el seguro no me paga. Ah, Y yo le claro, pregunté, ¿cómo sabe el seguro si estaba y, cerrado con claro. llave o Y no? no le va a Me mentir, preguntan, claro, me preguntan. Entonces, para no verse en la necesidad de tener que mentir, el tipo daba la vuelta. Bueno, eso era muy suizo, claro, muy suizo. Bueno, el resultado, empecé a ir a las reuniones del Instituto Internacional de Soldadura. Termino como presidente del Instituto Internacional de Soldadura también. Me acuerdo, mi debut como presidente fue justo en la asamblea anual en Pekín. Y había un auditorio con 5.000 personas, de las cuales 4.200, 4.300 eran chinos y el resto eran de todo el mundo. Ese fue mi debut dando un speech en inglés, digamos, ante ese auditorio. Impresionante. Y después tuve durante 3 asambleas anuales, me tocó una en esa fue ahí, la otra fue en Oslo y la última en Budapest. Y bueno, y después de eso, ¿qué pasó? Se vendió la empresa. Pero la negociación por la venta duró como un año y yo me desgasté mucho en esa negociación defendiendo los intereses claro, de la parte argentina. claro. Esto terminó en una fusión, etcétera, y con mayoría de los suecos, y me pidieron, los suecos tenían una planta muy grande en Brasil, ellos tenían, en la fusión tomaron el 62% y se quedó con el 38% la parte argentina, y me pidieron que me retire. Y entonces yo dije, bueno, y ahí fue donde tomé contacto con Luis Moreno Campo, que me hizo el acuerdo de retiro en ese momento. Y la verdad, Luis, le digo, bueno, Luis, ¿cuánto me va a costar esto? Me dice, mirá, si te consigo hasta tal cifra, no te cobro nada. Si te consigo por encima de esa cifra, te cobro $50.000. Me pareció bárbaro. Mm. Le dije, bueno, trato hecho, me dice, andate de vacaciones, no me molestes, yo te voy a llamar cuando tenés que firmar. Y efectivamente me llama un día, firmo, qué sé yo, y había conseguido bastante más de esa cifra. Y le digo, bueno, Luis, te debo $50.000. Me dice, si te venís a trabajar conmigo, no te los cobro. Y Y bueno, fuiste. ahí empecé a trabajar Y con Luis bueno, Moreno Campo. Tuve un año y medio O trabajando sea, con Luis. Raúl, yo, para seguir, como dice Sofi, la línea, decisiones, pero ¿qué pasaba en tu cabeza? Digamos, a vos te llaman, te ponen, te sacan, te venden, te vas ahí. Y No, tú, pasó algo que, por lo cual Luis se interesó, que fue lo siguiente. Cuando los Acevedo me invitan a un restaurante en la avenida Belgrano, el Jabalí, un restaurante de carnes rojas, sí, salvajes, y me dicen, bueno, queremos,
me invita Jorgito Acevedo, hijo de Jorge, y Arturito Acevedo, hijo de Arturo, primos entre sí. Me dicen, queremos ofrecerte la presidencia de Conarco. Yo le digo, bueno, la verdad, yo no tenía idea que me iban a ofrecer eso. Le digo, la verdad, pero yo hay cosas en las que estoy muy preparado, pero hay otras que no sé nada de la parte administrativa y qué sé yo. Déjenme un tiempo para formarme. Me dicen, ¿cuánto tiempo necesitas? Le dije, 4 meses. Me dice, bueno, elegí tu formación, anda donde vos creas conveniente. Y ahí tomé un seminario de 5 semanas o 6, full time, de lunes a sábado en el IMD, Institute for Management Development, en Lausanne, en Suiza. Después me fui con Edward Deming en Los Ángeles. Deming ya tenía 90 años, digamos, era el último seminario que daba sobre gestión de calidad. Y después me fui a un instituto, Levinson Institute, en Boston, donde conocí a un tipo, Elliot Jacks. Sí. Y me pareció maravilloso el modelo de Jacks, la Requisite Organization. Y entonces me entusiasmé mucho con eso y me puse a estudiar estructuras organizacionales y prácticas gerenciales. Y tal es el entusiasmo que tuve, lo traje. Ah, aparte la gente de Asindar me dijo si me quería encargar de la fundación Asindar. Entonces organizaba cursos en el Alvear y traía los mejores tipos del mundo, porque tenía un buen presupuesto. Ahora, discúlpeme, Raúl, que te interrumpa. Eh, ¿Qué crees vos que todos los demás veían en vos para llevarte a donde te llevaban que vos no veías, ¿no? Digamos, vos te ibas, digamos, decían, vení acá y vos ibas. Pero ¿qué crees vos que los demás veían en vos para llevarte, para proponerte esto? Porque algo tenían que ver, digamos, no eras, digamos. La verdad que nunca pensé en eso, Bueno, pero ahora te estoy preguntando. sí, debe haber sido una... Yo fui toda mi vida una persona, te voy a decir, yo me crié en una familia muy intelectual, todo el grupo familiar muy intelectual, muy poco demostrativo de los afectos. Me casé con Cristina, que empecé a salir a los 17 años, que venía de una familia católica italiana, que lo único que hacían todo el día era demostrar los afectos, abrazarse, besarse, juntarse, la mesa familiar y qué sé yo. Eran dos culturas totalmente diferentes. Pero ¿qué tenía mi familia? Tenía una cosa muy sensible en términos de ser solidario, de brindar ayuda, de ofrecerse y de responder cuando alguien necesitaba algo. Y yo lo que creo que habrán visto en mí puede ser la predisposición a decir, bueno, hagámoslo, Cuenten conmigo. Saben que cuenten cuentan conmigo. conmigo. Después, Sí, tal es así que Elliot Jax, después de haber estudiado, lo traje acá, que yo, un día me llama por teléfono y dice, Raúl, me pide Janet Reno era la secretaria de sí, justicia claro. de Bill Clinton, Sí, me pide Janet Reno a organizar un seminario con no sé cuántos miles de departamentos de policía de Estados Unidos porque quiere reformar la policía, hacer la policía de proximidad. Esa era la idea de Janet Reno. Y necesita las prácticas de gerenciamiento y cómo estructurarse organizacionalmente, qué sé yo. ¿Querés venir conmigo y me ayudás en ese seminario? Y yo le dije, sí, vamos. claro. Y nos fuimos a Dallas, donde se organizó ese seminario. Estaba el jefe de policía de Chicago, el sheriff de Las Vegas, que era el con el que más me gustaba almorzar, digamos, me contaba historias del juego Sí, y cosas me imagino, Las que ya no Vegas. existían más, ¿no es cierto? Pero cosas del pasado. Bueno, y también había de todo, había comisionado policial, había sheriff, que son elegidos por el pueblo, había jefes de policía, de departamentos pequeños, grandes. Fue una experiencia impresionante Me esa. imagino. Pero vos sabés que cuando yo después en la Argentina, eh, era Santos el jefe de policía. Y yo me acuerdo
una de las cosas que tenía la policía de proximidad era que la policía vivía en la zona donde ejercía como policía y los vecinos sabían dónde la policía El vivía. vigilante de la esquina. Así, sí, pero vivía ahí. Sí. Bien. Me acuerdo que había habido unos casos donde habían matado a policías de la Policía Federal, que era la de la ciudad, en el conurbano bonaerense, porque vivían en el conurbano. Entonces yo fui a ver, pedí una reunión con Santos y lo fui a ver con el hecho, le digo, ¿por qué no hace un plan de créditos para la vivienda para que toda la Policía Federal que vive en el conurbano se mude a la ciudad de Buenos Aires? No es tan difícil de organizar, pero bueno, no todos tienen la buena predisposición. No me dio ni cinco de bolilla, digamos. Argentina Fracasé en esa no es gestión. Chicago, no es Las Bueno, Vegas, nada. No, bueno, bueno, también, fracasé. Fracasé muchas veces, muchas gestiones, digamos. bien, Resultado, a eso bueno, justo. estoy con Luis Moreno Campo y lo que hice fue organizarle en unidades de negocio el estudio de Luis. Luis era socio con Hugo Worman Joffre, eran dos socios, y tenían grupo de investigación, grupo de comunicaciones, grupo de capacitación. Bueno, lo organizamos en unidades de negocios. Después de eso, Perdón, perdón, Raúl, que te interrumpa. Sofi, vos ibas a preguntar algo, agregar, ¿no? Lo que siempre preguntamos en estas entrevistas, que es la parte más jugosa, ¿no? Porque si bien los logros hay muchos, también, como vos dijiste, hay muchas veces que uno fracasa y de esos fracasos también uno aprende. ¿Cuál sentís que fue del fracaso que más aprendiste a lo largo de tu historia? bueno, no sé, profesionalmente, no sé si aprendí algo, pero lo viví como un fracaso. Fue el siguiente. Cuando empiezo, bueno, de ahí voy a trabajar a la revista Tres Puntos, me voy con Hugo Sigman y mi primo Héctor Timerman. Este, de la revista Tres Puntos tuve un año y medio, después Héctor se fue, toda una historia. Paso a trabajar en una empresa de ropa interior femenina, Areta, que hacía ropa interior y medias de mujer con la familia Copusiani. Trabajo un año y medio también organizando la parte comercial, etcétera, venta directa. Y después me voy a trabajar con Fernando Braga Menéndez en la agencia de publicidad de Fernando Braga Menéndez. Yo las transiciones estas las vivía naturalmente. Había un momento que la experiencia se terminaba, digamos. Y cuando voy a trabajar a la agencia de publicidad, bueno, trato de aprender. Al principio no daba pie con bola, digamos, todas las sugerencias eran este, brutalmente rechazadas porque no tenían ni pies ni cabeza, pero me entusiasmo con un proyecto para el diario La Nación. La Nación tenía columnistas y tenía de pronto cosas que ningún otro diario tenía. Entonces, yo dije, nosotros podemos hacer lo siguiente. Mira, los diarios tienen canje, todos los medios entre sí tienen canje. Uno de los canjes de un diario es con las radios. Entonces, yo decía, irnos a la redacción, por ejemplo, el lunes a las 6 de la tarde, ver qué columna, por ejemplo, va a salir una columna de Vargas Llosa mañana sobre tal tema, y entonces hacer un aviso ¿eh? Para que salga a primera hora de la mañana en la radio, en todos los programas de noticias a las 6 de la mañana, que diga hoy Vargas Llosa en La Nación, solamente en La Nación. Y así todos los días con cosas que solo tenía La Nación. Lo testeamos, hicimos focus group de gente que lee otros diarios. Y entonces testeamos qué pasaría si escuchan todas las mañanas que estos escritores o columnistas o especialistas escriben en La Nación. Y funcionaba, decía, bueno, probaría a leerla, me interesa, etcétera. Y empecé a trabajar el tema con el departamento de marketing de La Nación. Y funcionaba muy bien, le interesaba, porque nosotros no le cobrábamos nada, Pero íbamos al incremento de venta de ejemplares.
un porcentaje sobre el incremento de venta de ejemplares del diario La Nación. El tema, habíamos hecho los avisos, lo habíamos testeado, funcionaba bárbaro, al diario no le costaba nada y no lo hicieron. Y no pude entender por qué. Nunca nadie me dio una explicación por qué. Por ahí porque el apellido Timerman no era un apellido muy cómodo en La Nación. Mi tío Jacobo había tenido una agarrada fuerte en una reunión en Los Ángeles de la Asociación de Editores, este, con el que era prácticamente el director de La Nación. Ahora se me escapa el nombre. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, Mitre, ¿quién? Mitre, No, Bartolomé. no Mitre, sino el que manejaba la redacción, Ah, que Escribano, Claudio Escribano. sí, al día de hoy todavía, bueno, está medio retirado, pero Sí, Claudio era la época del proceso, Jacobo había sido expulsado del país, lo habían invitado a esa conferencia y Claudio Escribano dio un discurso donde decía que en la Argentina había libertad de prensa, que no pasaba nada, que lo de los desaparecidos no era verdad, que esto, que aquello. Discurso. Y Jacobo cuando termina se para y le dice, nadie le pide tanto, Escribano. Y al otro día sale una columna con una caricatura de la época del nazismo, digamos, con Jacobo Timerman muy judaico, con la nariz muy judaica, esas caricaturas típicas de la época del nazismo. Era un editorial no firmado, pero que lo escribió Escribano, y estaba titulado Anda a cantarle a Gardel. Entonces yo pienso que, bueno, cuando apareció el apellido Timerman ahí, bueno, che, Raúl, ¿sabes deben qué? haber dicho, Me está avisando Zoom que nos quedan pocos minutos. ¿qué Eh, crees que hagamos? no, ya te voy a decir, yo doy fe de lo que dice Raúl de lo solidario, porque Raúl, nosotros, como la consultora mía, el año que viene cumplimos 30 años. Muchos digamos, de las cosas que vos contaste, fui contemporáneo con vos. Yo te Mm, conocí cuando eras presidente de Conarco y realmente me ayudaste, fuiste una gran ayuda para mí en mis primeros palotes como consultor, lo cual desde ya lo dije en forma privada, ahora lo digo públicamente, siempre he estado muy, muy agradecido y soy no solamente testigo, sino usufructuador, no, no sé cómo se dice, usuario de tu generosidad y de tu Ah, sí, yo te solidaridad. dije, tenés que escribir un libro, me acuerdo. Lo Sí, primero que tenés que hacer es escribir y un bueno, libro. y te hice caso y lo hice. Mi primer libro, Y Psicología de fueron los... varios. Después vinieron Eh, muchos más. Pero me interesa lo siguiente, cuando charlamos, yo creo, me hago cargo de lo que digo, que vos sos en este momento quizás una de las personas más importantes, si no el más importante, comunicador de opinión pública, ¿no? Digamos, no, de medidor de opinión sí, y que no te vendés, digamos, que decís, sondeador, no sé cómo se dice, sondeo de opinión pública. ¿Qué te llevó a ese lugar? Porque vos, digamos, has deambulado por infinidad de situaciones sí. totalmente distintas. No, por varias. Bueno, cuando vos entrás en el mundo de la publicidad, empezás a rozar el tema de la opinión pública. Y cuando hicimos la campaña de Néstor Kirchner, que la conseguí yo, esa campaña para la agencia Braga. Me acuerdo, Néstor Kirchner medía 2,7 y lo fui a ver a Alberto Fernández ahí en Avenida Callao al estudio. Bueno, conseguí hacer la campaña de Néstor Kirchner. Ahí me daba cuenta que lo que había que hacer era modificar a la opinión pública, que solo 2,7 lo elegía y con eso no alcanzaba, tenía que elegirlo más gente. Y para eso había que hacerlo conocido e influir sobre la opinión pública. Pero yo aprendí algo y por eso, a lo mejor vos te fijás en eso. Yo aprendí una cosa estudiando la opinión pública. Mi opinión personal no es la opinión pública. Entonces yo lo que trato es de reflejar el estado de la opinión pública.
Dicho esto, doy mi opinión personal, que muchas veces no coincide con la Claro. opinión pública, Pero decir, la pero opinión pública dice esto, claro, la claro. diferencio, la diferencio. Raúl, me da muchísima pena, pero como dicen los conductores de televisión, el tiempo, no tenemos mucho más tiempo. Me encantaría seguir toda tu historia porque es realmente sumamente interesante. A pesar de que yo conozco muchas de esas cosas que vos estás Sí. contando, me encanta además la pasión con la que vos relatás, además con una memoria impresionante con los nombres, las fechas. Este, eh, ¿Cómo manejaste tus frustraciones en tus trabajos? Las frustraciones. ah, el día que me dijeron, a mí me llamaron de Brasil un día, los que compraron, los que tomaron la mayoría, tenemos que hablar con usted. Bueno, viajé a Brasil, yo era presidente de Conarcos. Además, Conarco era una empresa ejemplar, digamos, tenía grupo de investigación y desarrollo, trabajaba con la CONEA, con el INTI, tenía una escuela de soldadura, era una cosa que no existía. Y cuando voy, vi- el gerente, el director de ahí me dice, bueno, mañana paso a desayunar con usted por el hotel. Bueno, ok. Pasó a desayunar, nos sentamos para desayunar y me dice, Raúl, el motivo de esta reunión es pedirle que usted se retire de la empresa. Vos no te la veías venir esa. Sí, no. Yo pensé que algo de eso podía ocurrir, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es estar sentado ahí en ese momento. Yo, como yo sospechaba eso, yo me llevé la tarjeta de Luis Moreno Campo. Entonces yo le dije, bueno, está bien, si es una decisión que tienen ustedes, que son mayoría, tienen todo el derecho. No quiero discutir los términos de mi desvinculación. Les pido por favor, le doy la tarjeta que hablen con esta persona. ¿Cómo no? El tipo, un sueco, mira, Luis Moreno Campos no sabía quién era. Y el tipo termina el desayuno, me despido y yo, el avión mío para volver a Buenos Aires salía a las 4 de la tarde y eran las 9 de la mañana. Me acuerdo que esto era en Belo Horizonte. Me acuerdo que salí a caminar por la calle, digamos, y bueno, es una situación muy traumática, ¿no es cierto? Yo hacía 30 años que estaba en esa... Eso significaba el fin de un ciclo en mi vida. No había otra empresa como Conarco, no es que yo podía ir a otra, no había. Y aparte, yo sentía que todo lo que había hecho en Conarco era como Eh, perder un se nos, hijo, ¿no? se nos sacaba, Raúl. ¿Y qué hiciste? Y nada, ¿Volviste? caminé, volví al hotel, caminé hasta que se hizo el momento de ir al avión. Llegué a Buenos Aires, no había celular, no había nada. Llegué a Buenos Aires y me acuerdo, lo fui a ver a mi padre y me dice, me enteré porque me llamó Arturo Acevedo y me dijo que bueno, que te habían pedido que te retires, pero él me dijo, no es necesario que Luis Moreno Ocampo se ocupe de ese tema, lo podemos arreglar personalmente. Yo le dije a mi viejo, no, deja que Luis se ocupe. Deja que se encarguen. Bueno, Eh, ahí es lo Sí, que es tener una carta, unas bajo la manga, ¿no? Como que fue un eh, retruco. sí, eh, se nos fue, Raúl. se Se nos nos fue fue. el tiempo. Che, muchísimas Un gracias. gusto. La verdad, Realmente escuchar es muy escuchar historia. interesante. Te digo, de las pocas que se nos acaba el tiempo y se nos acaba el tiempo.